Relatos del campo número 2. La jaula en la colina. Hace tiempo me invitaron a realizar un viaje por la Sierra Madre Occidental. Visitamos varios lugares interesantes, entre los cuales eran algunos pueblos populares como Talpa de Allende o Atenquillo. También paramos en algunas comunidades rurales. Fue toda una aventura. Como último punto de nuestro recorrido, visitamos el rancho de un amigo, que se encontraba cerca de una comunidad indígena. El lugar estaba muy alejado de cualquier otro pueblo, y aunque era un poco incómodo estar allí, la vista hacia la sierra era maravillosa. Se apreciaba todos los cerros de color muy verde y los acantilados rodeados de niebla. Se celebró una fiesta en la casa donde nos hospedamos. En aquel lugar vivía muy poca gente, pero todos asistieron a la casa. Durante la fiesta conocí a un señor que aseguraba una cena cercana a su casa echaban algunos nahuales. Ya había escuchado historias parecidas a esta, pero sinceramente no creía en estos cuentos. Se me hacía algo increíble que una persona fuera capaz de transformarse en animales. Le dije al hombre que no creía en esos seres, y él se empeñó a decirme que era verdad, y que si lo deseaba, él podía mostrar, pero sería bajo mi responsabilidad. Creyendo que la plática del hombre solo eran mentiras de un borracho, acepté acudir con él para que me mostrara. No salimos de inmediato, pues se nos hizo algo grosero dejar la fiesta. Además, el hombre ya se veía bastante tomado en ese momento. Para quitármelo de encima, le dije que saliéramos antes de que amaneciera. El hombre estuvo de acuerdo y en ese momento se salió de la casa. La fiesta se acabó y yo me dormí poco después de las 12. Verdad que nunca imaginé que ese hombre fuera a regresar, pero antes de las 5 de la madrugada ya estaba tocando a la puerta. Me dio risa verla. En verdad, no pensaba ir, pero a varios amigos que me acompañaban se los hizo grosero no acompañar a este hombre. Así que salimos y caminamos en dirección a la camioneta. Pero el hombre nos detuvo. Nos dijo que a donde íbamos los vehículos no podían andar. Entonces, agarramos unas linternas, varias botellas de agua y otras cosas. Seguimos al señor largo rato. Nos guió hasta una pequeña brecha que después de seguirla terminamos por un camino a un lado de varios acantilados. El hombre tenía razón. No había una manera en que se pudiera subir en un vehículo por aquella brecha. Sentía vértigo al caminar por tan angosto camino, a la vez que me sorprendía que aquel hombre que tendría pasado los 50 y tantos años, casi 60, se moviera con mejor facilidad que yo, que apenas acababa de cumplir 30. Después de caminar por largo rato, llegamos hasta una zona donde había varias casas. Quedé muy sorprendido al ver que existiera una comunidad tan alejada de cualquier otro lugar. El hombre nos dijo que en aquel lugar solo vivían dos familias. Según eso, una de esas familias vivía allí para esconder un problema del que se avergonzaban. En ese momento, no quise preguntarle más sobre el tema. En lugar de eso, comencé a preguntarle en tono de burla sobre la hora en que veríamos a los nahuales. Él se me quedó mirando serio y después de unos segundos me aseguró que al menos veríamos a uno. Nos dirigimos a una de las casas que estaban más cercanas al río. El señor tocó la puerta y rápidamente le abrió una mujer de unos 50 años. Iba acompañada de una niña y otra mujer de unos 30 años. Entramos en la casa. Como las personas eran parientes del señor, se veía que se tenían confianza. Seguimos al señor hasta el patio de la casa. Allí, casi en la orilla, estaba un pequeño cuarto hecho con láminas y adobes. Nos dijo que nos asomáramos por una pequeña ventana. Los demás muchachos y yo quedamos confundidos de lo que vimos. Dentro estaba una joven de no más de 20 años, acostada en el piso. El cuarto parecía una jaula de un animal. Todo el piso estaba lleno de restos de comida y excrementos. Le preguntamos directamente al señor sobre lo que pasaba allí. Se nos hacía muy inhumano que tuvieran a esa muchacha encerrada. El hombre nos pidió que nos volviéramos a asomar. Volvimos a ver, entonces vi algo que no debería ser posible de ninguna manera. La muchacha ya no estaba. En su lugar se encontraba un animal parecido a un perro galgo, del tamaño de una persona adulta, del mismo color que una persona, morena.
Era la misma silueta de un animal. Tenía 4 patas, el hocico alargado, pero no tenía ni orejas ni cola. Los chicos acusaron al señor de estarnos jugando una broma. Yo no le dije nada, me sentía muy confundido. No había manera en que esto fuera una broma. El espacio allí dentro era muy reducido. No era posible que alguien se pudiera esconder, mucho menos un animal. Además, ese ser se veía demasiado real para ser un disfraz. El hombre nos aseguró que ese ser dentro de la jaula era un nahual y que en la sierra abundaban, pero no todos eran iguales. Existían otros que eran muy peligrosos. Yo comencé a sentirme incómodo estando allí. Incluso sentía miedo, no de la criatura en la jaula, sino del hombre. Realmente no sabíamos qué costumbres tuviera. Capaz si nos encerraba junto al barranco también. Le dijimos al señor que ya nos íbamos, poniendo de excusa que necesitábamos llegar antes de la noche a Guadalajara. En eso salió la mujer para decirnos que ya estaba lista la comida. El señor nos dijo que desayunáramos primero. Ya después, él nos acompañaba de regreso, pues aunque el camino estaba muy despejado, era fácil perderse en la sierra. Pensamos que el señor tenía razón. Aparte se nos hizo grosero dejarles la comida. Las personas de esas zonas rurales se esfuerzan mucho por tener alimentos. Desayunamos y mientras lo hacíamos, el hombre sacó una botella de mezcal y nos ofreció. 2 de mis amigos sí le aceptaron el alcohol, pero a mí no me dio confianza, así que rechacé el trago. Aparte, era demasiado temprano como para empezar a beber. Después de comer, pedí permiso para ir al baño. La mujer de 50 años me indicó que el baño estaba en el patio justo a un lado de la jaula. Salí de la casa. Antes de entrar al baño, volví a asomarme a la jaula. La criatura ya no estaba. En su lugar estaba la chica que vi primero. Seguía tirada en el piso, solo que ahora tenía los ojos abiertos. No se movió, solo me miró. Sentí una pena profunda de verla allí encerrada. Dejé de verla y me fui al baño. Caminé de regreso a la casa, pero una idea se apoderó de mi cabeza. Fue más que una idea, era como si algo me obligara a regresar para mirar por la ventana. No pude evitar hacerlo. Miré de nuevo a aquella chica tirada en el piso. Sentí demasiada pena dentro de mí. Necesitaba dejarla salir, dejarla escapar. Comencé a analizar cómo dejarla en libertad. La puerta, aunque era muy rústica, estaba cerrada con una cadena gruesa y un candado. En ese momento deseé ser cerrajero. No sabía cómo abrir ese enorme candado. Volví a ver por la ventana. Allí estaba ella de nuevo. No hablaba ni se movía. No obstante, su mirada me pedía que la salvara. Un impulso se adueñó de mí. Comencé a buscar alguna herramienta con la que pudiera golpear el candado, pero lo único que encontré fue una enorme roca. Rápidamente comencé a golpear con fuerza el candado, hasta que se abrió. Afortunadamente, el patio estaba un poco retirado del lugar donde estaban comiendo ellos. Tiré el candado y me disponía a quitar la cadena cuando escuché unos pasos en el pasillo. Dejé el candado en el suelo y me alejé de la jaula, intentando fingir que no estaba haciendo nada. Los pasos eran de un amigo que venía a buscarme. Le dije que estaba enfermo del estómago y por eso tardé tanto en el baño. Cuando llegué al comedor, ya estaban todos de pie y listos para irnos. Caminamos de regreso. Sentí el camino aún más largo que cuando llegamos. El hombre se despidió de nosotros, no sin antes repetir que los nahuales eran reales. Estando de nuevo en la casa donde fue la fiesta, el propietario nos sugirió no hacerle confianza al hombre con el que salimos, pues según él, se decía que hizo cosas horribles y que tenía una mujer viviendo en una casa alejada de allí. Mis amigos y yo nos quedamos mirando los unos a los otros. Pensamos que era muy probable que la mujer que nos atendió en aquella casa era de quien se estaba hablando. Nos quedamos esa noche también. Encendimos una fogata en el patio de la casa y empezamos a hablar acerca del ser que estaba encerrado en la jaula. Quise contarles lo que hice, pero no me atreví. Pronto, alguien comenzó a gritarnos en la calle. Ya presentía lo que ocurría. Rápido salió el dueño de la casa a abrir y nosotros tras de él. Afuera estaba el hombre que nos llevó a la finca en la sierra. Iba con un machete y se veía muy enojado.
Preguntaba una y otra vez que quién había dejado salir a su bestia. El dueño de la casa intentó tranquilizarlo, pero el hombre, al estar tan alterado, le lanzó un machetazo que, de no ser porque se echó para atrás, le rebanaba el estómago. Rápido le cerró la puerta en la cara, y el hombre afuera siguió por un largo rato gritando y golpeando la puerta. ¡Déjenme entrar! ¡Déjenme entrar! Nos subimos a la azotea de la casa. El dueño sacó un rifle y una lámpara. Después nos dijo que si el tipo intentaba brincarse a la casa le daría un balazo en una pierna. El sujeto de afuera se cansó después de un rato y se quedó sentado frente a la casa, debajo de un árbol. Entonces me traicionó mi inconsciente y les confesé lo que había hecho. Les dije que rompí el candado de la jaula donde estaba encerrado ese ser. Además, les juré que cuando lo hice, vi una chica y no al ser con aspecto de galgo. Cuando escuchó esto el dueño de la casa, me dijo que hice bien, pues él sabía que ese hombre tenía encerrada a una de sus hijas en lo que era prácticamente una perrera, al borde del acantilado. De pronto, escuchamos unos gruñidos horribles. No parecían los de un puma o un gato montés, eran muy extraños. En eso, el hombre comenzó a gritar desesperadamente y vimos cómo salió gritando y corriendo. El dueño de la casa iluminó en dirección al árbol. Entonces vimos a este ser con aspecto de perro galgo. Alguien gritó que era un nahual. Me giré para ver quién lo decía, y cuando volví a mirar hacia el árbol, el ser ya no estaba. Dijimos al día siguiente. Todos concordamos en que el ser que estaba encerrado era un nahual, y era el mismo que vimos afuera de la casa. Hasta el día de hoy, no he vuelto a vivir algo tan extraño. Muy seguido recuerdo a la chica que estaba encerrada. Incluso tengo sueños con ella. No sé, algo de ella me atraía. Tengo ese deseo que me avergüenza aceptar, pero en verdad me hubiera gustado hablar con ella. Aunque a veces pienso que, si hubiera sido así, probablemente hubiera terminado en su estómago. La bruja en el rancho de mi abuelo. Cuando era niño, no me gustaba ir de vacaciones al rancho de mi abuelo. Y es que, aunque si nos divertíamos, mi hermano y yo, ocurría que mi abuelo siempre nos despertaba de madrugada a trabajar, ya fuera en las milpas, en los huertos o atendiendo a los animales. Era trabajo pesado, muy pesado para un niño de 11 años. Sin embargo, mi madre siempre insistía en que las vacaciones las pasáramos con el abuelo. Decía que el trabajo de campo nos convertiría en hombres verdaderos, además de que la verdadera diversión estaba en el campo y no en la playa. Cosa que me parecía mentira, y el verdadero motivo por el cual nos llevaba cada verano al rancho era que mi madre no tenía dinero para llevarnos de vacaciones, y disfrazaba su carencia económica con palabras malditas, para que no nos quejáramos durante el verano. Nos compró una casa de campaña para que levantáramos un campamento en el lugar donde estaba más arbolado la zona, que era del lado donde estaban todos los corrales de los animales de mi abuelo. Mi abuelo no tenía muchos animales, un par de vacas, 6 cerdos, algunos patos y una cabra de color negro que con cariño llamábamos Prieto. Esta cabra era de un inmenso tamaño. Contaba mi abuelo que él no lo compró, sino que un día sin más apareció en el rancho, como si se hubiese perdido. Mi abuelo preguntó en el pueblo si alguien reconocía al chivito, que por ese entonces estaba pequeño, pero al nadie reclamarlo como suyo, mi abuelo decidió criarlo. Nosotros le habíamos agarrado cariño a ese chivito, que al año creció enorme en tamaño. Aunque le teníamos mucho aprecio a este animal, a ratos notábamos ciertos comportamientos extraños. Por ejemplo, se nos quedaba mirando de fijo sin moverse por largo rato. Otras veces le veíamos lanzar balidos de dolor mientras miraba hacia la nada. Parecía como si llorara en una voz. Durante un verano, mi madre nos llevó sin falta al rancho, pero como era época de lluvias, no quería que acampáramos, mucho menos en la zona de árboles. Sentía miedo de que nos fuera a caer encima algún tronco grande después de la tormenta. Además, que para esas fechas venía el día de San Bartolo, que era el 24 de agosto, fecha en la que se creía el demonio era liberado y las tragedias se multiplicaban. Así pues, pasamos esa noche de San Bartolo en la casa de mi abuelo, quien se veía bastante asustado. Esa noche todos los animales sonaban alterados, y es que cayó un aguacero de esos que se te llegan a quedar grabados en la memoria.
Recuerdo claramente que mi abuelo nos insistía que no nos asomáramos a los corrales por más ruido que escucháramos, tampoco que no nos asomáramos a las ventanas. Recuerdo que aquella noche el viento sonaba como si llevara algo dentro. No sabría cómo explicarlo. Era algo parecido al sonido que producen los aviones cuando vuelan bajo. Mi hermano mayor, al ver que estaba muy asustado, comenzó a hacer bromas acerca de que el demonio vendría y que de la penumbra saldría una bruja que se alimentaba de niños pequeños como yo. No se asomen a ver a los animales. El demonio ha sido liberado esta noche. Decía mi abuelo, que se veía tan espantado como yo. Al día siguiente, todo el rancho estaba patas para arriba y mi abuelo nos puso a reacomodar todo. Luego en la tarde se encargó de desgranar maíz y acarrear agua de un pozo que se encontraba justo en el lugar más desolado del rancho. Yo odiaba desgranar maíz, pero sobre todo odiaba ir a acarrear agua de ese maloliente pozo. Por alguna extraña razón, siempre me causaba miedo. Pensaba que caería sin más remedio dentro, y al ser tan profundo, nadie lograría escucarme para venir a salvarme. Bien, en algunas ocasiones me tocó escuchar dentro como un pequeño sonido, algo parecido a un llamado. Así pues, que hice un trato con mi hermano. Yo desgranaría el maíz y él sacaría el agua del pozo. Esa tarde me encargué yo de ayudar a mi abuelo a ordenar el cobertizo, mientras mi hermano le daba de comer a los animales. Cuando terminamos, como el cielo estaba despejado y no parecía que fuera a llover, mi madre y mi abuelo nos permitieron levantar nuestra casa de campaña. Durante la noche, a mí me ganó el sueño. En cambio, mi hermano se quedó sentado frente a la fogata, arrojando cuanto cosa se encontraba hacia el fuego. Recuerdo que me dormí. Luego me despertó el sonido de pisadas de pezuñas y de gruñidos. Me desperté asustado. Miré que mi hermano ya se encontraba durmiendo dentro de su bolsa. Lo desperté para avisarle sobre lo que estaba escuchando. Y él, de mala gana, encendió su linterna. Luego abrió un poco el cierre de la tienda de campaña. Nos asomamos y no vimos nada. Pero mi hermano pensó en que el sonido era causa de que un animal se pudo haber escapado. Así que caminamos rumbo a los corrales. Los animales lucían tranquilos, pero justo cuando íbamos caminando entre las vacas y los cerdos escuchamos un... Y luego, ¿alguna vez han visto los cerdos bailar en honor a Satán? Escuchamos esa voz, no muy fuerte, pero claro, ronca. Mi hermano se puso pálido y me dijo que lo mejor era que entráramos en la casa y ya en la mañana levantáramos el campamento. Estando en nuestro cuarto, me contó que durante la otra tarde escuchó a Prieto hablar, cosa que le dio muchísimo miedo, que no sabía qué estaba ocurriendo exactamente en el rancho, pero ya no quería seguir allí. Preferimos no contarle lo ocurrido a mamá, pues ya antes habíamos inventado historias acerca de que vimos al diablo bailando entre los árboles. Como en el cuento de Pedro y el lobo, ya no nos creería. Por suerte, las vacaciones terminaron y regresamos a casa. Desafortunadamente, cuando mi abuelo enfermó, tuve que quedarme a cuidarlo y hacerme cargo de su rancho. Pero para esto, yo ya estaba por alcanzar la mayoría de edad. Habían pasado algunos años. Un día, al mediodía, tuve que ir a extraer agua de ese maloliente pozo. Recuerdo que estaba a unos cuantos pasos de llegar a la noria. Escuché una voz ronca y chillona, que canturreaba y realizaba sonidos horrendos como los de un animal berreando. En mi mente pasaron muchas explicaciones. Pensé que tal vez había caído un animal al pozo, pero hasta ese momento jamás escuché a algún animal del rancho lanzar esos sonidos, que era una mezcla entre gruñidos de humano y animalescos. Estuve casi a punto de no mirar dentro del pozo y simplemente dejar caer el cubo al fondo. Pero mi abuelo comenzó a presionarme gritando desde la casa. Cuando bajé el cubo de agua, el sol iluminó directamente dentro del pozo, como si quisiera mostrarme algo. Fue entonces cuando lo vi. Era la criatura más horrenda que jamás vi. A simple vista, parecería tratarse de una anciana. Su cuerpo era como el de una. Tenía grandes senos que colgaban junto al resto de toda su piel flácida. Poseía una enorme nariz, los ojos sin pupilas y una horrenda sonrisa que mostraba todos los dientes podridos. Reía y pronunciaba palabras para luego producir balidos
todo tipo de sonidos de animales seguidos de maldiciones. Sin retirar la vista de ella, comencé a echarme hacia atrás, pero la criatura comenzó a trepar las paredes del pozo con la facilidad de una araña. Corrí a la casa y le conté a mi abuelo lo sucedido, y él en respuesta me contó que su rancho entró en desgracia desde el día en que Prieto apareció en el rancho. Pensaba que el animal no era verdaderamente un animal, sino algo más aterrador, y que él mismo había visto a esa horrenda mujer merodeando sus tierras. No se animaba a acabar con la vida del animal, pues temía que algo peor pudiera ocurrir en represalia. Además, esa maldición estaba ahora acabando con su vida. Esa fue la última vez que vi a mi abuelo con vida. Hace unos días encontré una imagen circulando por las redes que retrata a perfección a aquella bruja que vi dentro del pozo. La imagen la muestro a continuación. Aunque no me hizo daño físico, sí dañó mi mente, quien sigue preguntando, ¿cómo llegó hasta allí? ¿Era humana? ¿Vendría con Pietro? No lo sé. La criatura en el sótano. Mi nombre es Aurelio, soy soldado raso y durante mis primeros años de servicio fui testigo de un sinfín de fenómenos sobrenaturales que hasta ahora no me había atrevido a contar. Entre los soldados es común hablar de estos sucesos. Sabemos que, en muchas ocasiones, nos enfrentamos a lo desconocido, especialmente cuando nos envían a lugares remotos y aislados. Sin embargo, preferimos no compartir estas historias con los civiles, que rara vez nos creen, especialmente cuando el relato proviene de un soldado de bajo rango como yo. Pero lo que les voy a contar es 100% real. Todo ocurrió cuando nos enviaron a realizar maniobras de protección en dos pequeños pueblos situados en la Sierra Madre Occidental, cerca de la costa, donde un huracán estaba por azotar. El primer pueblo era pequeño y logramos cubrirlo de manera eficiente. Colocamos portales de arena para protegerlo de las inundaciones y establecimos un par de albergues en los edificios más seguros. Pero, en el segundo pueblo, que estaba casi desierto, no alcanzamos a evacuar a los pocos pobladores que quedaban, y la tormenta nos alcanzó. Nos vimos obligados a buscar refugio rápidamente. Encontramos una casona vieja, pero que parecía lo suficientemente sólida para soportar la tormenta. La casona, con sus paredes gruesas y ventanas protegidas por contraventanas de madera, era una estructura imponente en medio de la nada. Desde el momento en que cruzamos umbral, la atmósfera dentro del lugar se sentía algo extraña, como si el tiempo se hubiese detenido. Las paredes estaban cubiertas de un papel tapiz descolorido y rasgado, y el aire estaba impregnado de un olor a humedad y algo más. Algo que no pude identificar en ese momento, pero que me hacía sentir incómodo. Una vez que la lluvia amainó, algunos de los civiles que se habían refugiado con nosotros comenzaron a hablarnos de la casona. Nos contaron sobre un mal que había caído sobre la familia que la habitó hacía muchos años. Según decía, el cabeza de familia había sido un hombre obsesionado con el ocultismo, y en sus intentos por contactar con fuerzas más allá de este mundo, algo había salido mal. La familia desapareció misteriosamente, y desde entonces la casona había quedado abandonada, temida por todos en el pueblo. La leyenda contaba que un ser oscuro habitaba por ahí, rondando las calles. Incluso durante el día, nadie se atrevía a visitar la casa. Algunos de los soldados más escépticos se rieron de estas historias, atribuyéndola a las supersticiones de los lugareños. Sin embargo, yo había sido testigo de cosas extrañas en mis años de servicio, pero nunca nada tan macabro como lo que estaba por presenciar. Esa noche se me concedió permiso para retirarme a dormir. Escogí una pequeña sala de estar cerca de la entrada de la casona, frente a una escalera que descendía a un sótano. El sótano, cerrado con una puerta de madera vieja y carcomida, que apenas se sostenía en sus bisagras. No podía quitarme de la cabeza los relatos que había escuchado, pero el cansancio me venció y finalmente me quedé dormido. Cerca de las 3 de la madrugada, me despertaron unos horribles bufidos y el sonido de pisadas pesadas, como de pezuñas. El ruido venía del sótano. Me incorporé de inmediato, sintiendo cómo la adrenalina me recorría el cuerpo. No era el único que lo había escuchado. 2 de mis compañeros también se despertaron y, sin decir una palabra, se colocaron a mi lado, apuntando con sus armas y linternas hacia la puerta del sótano. El sonido se hacía más y más fuerte, y
podíamos escuchar cómo algo rascaba y golpeaba la puerta desde el otro lado. De repente, la puerta cedió y se abrió lentamente, revelando una oscuridad absoluta en las escaleras que descendían. Iluminamos el lugar con nuestras linternas y lo que vimos nos dejó helados. Allí, subiendo las escaleras, estaba una criatura que no pertenecía a este mundo. Era un ser cuadrúpedo que caminaba sobre dos patas como un ser humano, pero su cuerpo era grotesco. Parecía al de un caballo, aunque sus patas delanteras no eran pezuñas, sino manos. Su cabeza, una aberración entre lo humano y lo animal. Tenía ojos rojos que brillaban con una malicia indescriptible. Subía lentamente aferrándose a la barandilla de la escalera con sus manos y garras. Sin pensar, empezamos a disparar, pero ¿cómo puedes dispararle a lo desconocido? ¿Cómo le disparas a una criatura que desafía las leyes de la naturaleza? Las balas parecían atravesarlo sin causarle ningún daño. Solo lograban enfurecerlo más. La criatura comenzó a subir con más rapidez y sus movimientos eran antinaturales, como si su cuerpo se contorsionara de formas imposibles para un ser vivo. No pudimos hacer otra cosa más que salir corriendo de la casona, dejando atrás la tormenta y la oscuridad. Cuando finalmente alcanzamos a los demás, contamos lo que habíamos visto, pero por alguna razón, ninguno de nosotros quiso volver a la casona para enfrentarse a esa cosa. Preferimos atrincherarnos en un edificio más pequeño. Pasamos el resto de la noche en vela, esperando que la tormenta pasara. Al amanecer, cuando el huracán finalmente se disipó, dejamos aquel pueblo tan rápido como pudimos. Ninguno de nosotros volvió a hablar de lo que vimos esa noche, pero en nuestras miradas sabíamos que lo recordábamos. La persona quedó atrás, con la criatura en el sótano, y con ella una parte de nosotros que jamás volvería a ser la misma.